Hola, soy Fernando Dodino y te invito a que veamos cómo son las reglas, las variables y las consultas existenciales en Prolog. En nuestro ejemplo queremos modelar distintos tipos de pastas. Por eso definimos en nuestra base de conocimientos un predicado pastas de aridad 1, es decir, es un predicado monádico que expresa características de, en este caso, los platos de pastas. Así, los ravioles, los fideos, los sorrentinos y los fettuccinis forman parte de nuestra base de conocimiento de las pastas existentes. Vamos a levantar entonces nuestra base de conocimientos y vamos a hacer la primera consulta, que es una consulta individual. Vamos a preguntar si los ravioles son un tipo de pastas. Entonces, la pregunta que vamos a hacer es pastas ravioles. Queremos ver si se verifica pastas ravioles dentro de la base de conocimientos. Las consultas individuales se satisfacen o no se satisfacen. Por eso, lo que Prolog responde es true o false. La segunda consulta que nosotros podemos hacer es, ¿existe alguna pasta? ¿Existe algún plato de pastas? Esto lo podemos hacer utilizando la variable anónima, es decir, no nos importa cuáles son los valores, solamente queremos verificar que exista alguna pasta dentro de la base de conocimientos. Esto nuevamente se satisface o no se satisface. Entonces, vamos a encontrar que por cada una de las pastas, por cada uno de los individuos, ravioles, fideos, sorrentinos, etc., vamos a tener una respuesta afirmativa por parte de Prolog. Pasemos ahora a la consulta de tipo existencial, es decir, ¿existen platos de pastas? En este caso nos interesa saber cuáles son los individuos que satisfacen la relación pastas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es pastas cual, ¿no? O pastas, pasta, ¿sí? Donde el énfasis está puesto en que la primera letra de pasta está en mayúscula y denota una variable. Siempre terminamos con punto la consulta, así que lo que nos queda es presionar Enter y a partir de acá Prolog nos avisa que encontró un individuo que satisface esa relación. El individuo es ravioles. Y entonces la variable pasta se unifica con el valor ravioles. Y a partir de acá nos aparece el prompt. Lo que nos dice Prolog es, bueno, ¿querés que siga buscando más soluciones? ¿Querés que pare acá? ¿No? Entonces lo que nosotros podemos hacer es presionar la letra H de Help. Y aquí vamos a ver que tenemos varias opciones posibles, como por ejemplo dejar de seguir buscando, activar el debugging, o bien con punto y coma, N, R, espacio o tab, seguir buscando nuevas soluciones, por ejemplo, los fideos, luego los sorrentinos y por último, los fettuccini. El mecanismo de backtracking es el que permite a Prolog encontrar múltiples soluciones a un problema. Fíjense aquí que cuando nosotros buscamos las pastas y encontramos a los ravioles, Prolog pone una marca que se llama marca de backtracking para saber que pasó por allí y esta fue la última solución encontrada. Cuando nosotros le pedimos que busque una nueva solución, parte desde allí para encontrar el nuevo individuo que satisface la relación pasta. Para ponerlo en modo gráfico, el mecanismo de backtracking funciona como este algoritmo que permite encontrar la salida a este laberinto. Para eso lo que se va haciendo es poner una marca de la última solución por la cual se pasó y se continúa buscando la solución exhaustivamente hasta finalmente encontrar una de las soluciones posibles, ¿no? Acá tenemos varias salidas del laberinto, Prolog encontraría todas ellas. Veamos a continuación el predicado plato, que es de aridad 2, es decir, estamos ante una relación poliádica que expresa relaciones entre individuos. ¿Cuáles son esos individuos? Un plato de pastas con su acompañamiento o salsa. Para preguntar cuáles son los platos que llevan salsa fileto, lo que haremos es pedir la consulta plato, pasta, fileto. Fíjense aquí, ¿no? Pasta va con mayúscula porque es una incógnita, es decir, una variable, y fileto es en este caso un individuo. Entonces, lo que vamos a tener aquí es la posibilidad de encontrar todos los platos, en este caso ravioles y fettuccini, que están acompañados por la salsa fileto. También podemos encontrar los acompañamientos para los sorrentinos. Entonces, si hacemos la consulta plato, sorrentinos, salsa, donde sorrentinos va con minúscula porque es un individuo y salsa va con mayúscula porque es una variable, eso nos permite identificar
todos los acompañamientos para este tipo de plato. E incluso podemos hacer una consulta en la cual vamos a trabajar con dos variables a la vez. Aquí vamos a decir plato, pasta, salsa, donde tanto pasta como salsa son variables. Eso nos da una dupla, donde por ejemplo tenemos a los ravioles al fileto, los ravioles a la boloñesa, etc. La capacidad que tiene Prolog para hacer consultas existenciales sobre cualquiera de los argumentos es lo que se conoce como inversibilidad. De esa manera podemos consultar por las salsas de una determinada pasta, las pastas de una determinada salsa o incluso cuál es la combinación de salsa y pasta que existe dentro de nuestra base de conocimientos. Dado que estamos trabajando por el momento con hechos, eso nos garantiza que el predicado es totalmente inversible, es decir, podemos hacer consultas existenciales sobre cualquiera de los argumentos. Más adelante veremos que hay definiciones que limitan la capacidad de un predicado de ser inversible. Aquí el paradigma lógico tiene una ventaja comparativa sobre el paradigma funcional, dado que en Haskell necesitaríamos definir una función para cada una de las consultas que nosotros queremos hacer. Repasemos los tipos de consulta que se pueden hacer en Prolog. Tenemos las consultas de tipo individual, por ejemplo, pasta fettuccini, pasta asado, o en una relación poliádica, recordemos de más de un argumento, podemos preguntar si existe el plato de ravioles al fileto. El resultado que nosotros esperamos es saber si esa consulta se satisface o no. Por el contrario, tenemos consultas de tipo existencial, donde lo que nosotros queremos saber es cuáles son los individuos que satisfacen una determinada relación. El caso de pasta, donde la P es mayúscula porque denota una variable, es decir, una incógnita. O aquí, cuando tenemos una relación poliádica, estamos, por ejemplo, preguntando cuáles son las salsas que acompañan a los ravioles o bien cuáles son todos los acompañamientos posibles para los diferentes tipos de pasta. Como resultado de las consultas existenciales, lo que nos da Prolog son los individuos que satisfacen la relación. Pasemos ahora a hablar de que por el momento en la base de conocimientos estamos escribiendo hechos, es decir, pastas, ravioles es un hecho y por estar en la base de conocimientos sabemos que es cierto. Ahora vamos a incorporar a las reglas. Una regla, a diferencia de los hechos, tiene antecedentes que, si se cumplen, hace que la regla se satisfaga. Es decir, dado P, entonces Q, donde P es el antecedente y Q es la consecuencia. Esto no es otra cosa que lo que ya conoces en lógica como modus ponens. Lo que en lógica se escribe como si P, entonces Q, lo damos vuelta en Prolog de esta manera, donde es Q si P, es decir, consecuente primero, si se cumple el antecedente. Y reemplazamos el if por dos puntos y guión. Esto es lo que se conoce como forma clausal o cláusula de Horn. Vamos a escribir nuestra primera regla. Sabemos que toda persona es mortal, entonces lo que escribiríamos en lógica es si es un ser humano, alguna persona, entonces es mortal esa persona, donde fíjense que la incógnita tiene que ser la misma. Ahora bien, esto es lo que escribimos en lógica. En la forma de la cláusula de Horn tenemos que dar vuelta el antecedente y el consecuente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner primero el consecuente, escribir aquí el if como dos puntos y guión, y por último escribimos aquí cuál es el antecedente. Por supuesto que se nos queja acá de que no está definido el predicado humano de aridad 1. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear un predicado humano para Sócrates. Fíjense nuevamente, ¿no? Sócrates en minúscula, persona en mayúscula. Sócrates individuo, persona variable. Vamos a hacer entonces nuestra consulta dentro de Prolog y preguntaremos si Sócrates es mortal. La respuesta es por supuesto que sí. Dado que es humano, podemos inferir el conocimiento de que también es mortal. ¿Qué pasa si preguntamos mortal para Deadpool? Sabemos que
todo lo que no está en la base de conocimientos se presume falso. Entonces, ese mismo principio de universo cerrado hace que, dado que no puedo verificar que Deadpool sea humano, por lo tanto no es mortal. Un detalle interesante es que mientras que los hechos definen un conjunto por extensión, por ejemplo, podríamos definir aquí el conjunto de los mortales como Sócrates y Platón explícitamente, las reglas hacen una definición del conjunto por comprensión, es decir, mortales son todos los individuos que pertenecen al conjunto de los humanos. Veamos el siguiente requerimiento. Cualquier docente que vive en Lanús es un afortunado. Tenemos aquí esta base de conocimientos donde sabemos dónde vive cada una de las personas y cuáles son las personas que son docentes. Predicado poliádico, que relaciona persona con lugar donde vive, y predicado monádico, que expresa características de una persona, por ejemplo, que es docente. Fíjense aquí que lo que nosotros estamos diciendo es, si es docente y vive en Lanús, entonces es afortunado. Esto significa que, dado P y Q, entonces R. P implica que una persona es docente, Q que viva en Lanús, y R, el consecuente, es que es afortunada. Entonces, vamos a pasarlo a la forma clausal de Horn. R va primero el consecuente, afortunado una persona, si docente persona y vive en persona Lanús. Fíjense aquí que el conector AND lógico se implementa con una coma dentro de Prolog. Lo escribimos dentro de Visual Studio Code. Recordemos, afortunado una persona, si docente persona y con una coma vive esa persona en Lanús. Es importante que la persona sea exactamente la misma, porque no queremos que se mezcle docente Alf con vive en Dodain Liniers, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hicimos la definición, P y Q entonces R, y llega el momento de probarlo en la terminal. Entonces hacemos prolog afortunado PL y ahora sí preguntamos cuáles son las personas afortunadas. Fíjense que aparece Alf, pedimos una nueva respuesta, nos trae a Tefi, luego Gise y finalmente nos está diciendo que no pudo encontrar más individuos que satisfagan la relación afortunado-persona. Veamos ahora cómo cambia cuando nuestro requerimiento dice que cualquier docente o persona que viva en Lanús es afortunada. Aquí tenemos un OR, es decir, si es docente o vive en Lanús, entonces esa persona es afortunada. El conector lógico que estamos utilizando aquí es la disyunción. Dado P o Q, entonces R. En la forma clausal de Horn, nosotros lo vamos a traducir en dos reglas distintas. Será afortunada una persona si es docente o será afortunada una persona si vive en Lanús. Esto abre el árbol de soluciones posible. Hagamos entonces el cambio dentro de Visual Studio Code. Será afortunada una persona si es docente, o bien será afortunada una persona si vive en Lanús. Para recargar, recordamos que trabajamos con el predicado make de realidad 0, y eso recarga la base de conocimientos. Veamos entonces cuáles son las personas afortunadas. Alf por un lado, Tefi por el otro, Gise, ¿no? Porque son docentes. También Dodain, que es docente. Y también Tefi, porque vive en Lanús, al igual que Gise, que vive en Lanús, y Alf. Cuando aparece la disyunción en lógica, podemos encontrar el mismo individuo participando de las soluciones a través de distintos caminos. Es decir, podemos saber que Alf es una persona afortunada porque vive en Lanús, pero también porque es docente. Entonces, aparecen las repeticiones de los individuos cuando nosotros hacemos consultas existenciales. Esto es algo normal y no nos tiene que afectar demasiado. Pero si te resulta realmente molesto que esté repitiendo las soluciones, lo que podés hacer es trabajar con un simpático predicado distinct, en este caso de realidad 1, existe otro de realidad 2 que vamos a ver más adelante, donde podés pedirle todas las personas afortunadas a Prolog y no te lo va a estar repitiendo. Va a encontrar Alf, Tefi, Gise, Dodain y luego va a fallar.
Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.